amigos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por esperarnos a las 2 de la tarde todos los días en sus casas. Señora, ¿sabía usted que si mezcla ciertos medicamentos con otros, las consecuencias pueden ser muy graves? Especialmente si usted sufre de enfermedades como diabetes, hipertensión o hasta la común gastritis. Preste muchísima atención, señora. El tema de hoy, combinaciones fatales. ¡Vamos a verlo! El tema de hoy llega gracias a Movistar. Nos acompaña ahora nuestra buena amiga y gran colaboradora del programa, la doctora Claudia Gianolli, patóloga de la Suiza Lab. Adelante, doctora, bienvenida, muchísimas gracias. Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal, doctora? Nos toca un tema muy especial, doctora. Es que son enfermedades muy comunes y la gente a veces no está bien informada sobre qué combinaciones de medicamentos podrían llegar a ser muy perjudiciales si es que uno sufre, está tomando un tratamiento y se agrega otra medicación. Vamos directo a lo que venimos, doctora, ¿le parece? Okay. Por favor, vamos a ver. Primera combinación peligrosa. Tenemos un paciente, doctora, con diabetes. La diabetes se ha vuelto una epidemia mundial. O sea, esto lo tenemos clarísimo. Pero ¿qué sucede si a este paciente que tiene un tratamiento para la diabetes le asociamos corticoides, doctora? Justo hace poquito me han preguntado acerca de los corticoides y sus efectos secundarios. Cuéntenos, ¿qué pasa con el paciente diabético y los corticoides? Bueno, esa es una combinación fatal realmente. Fatal. ¿Por qué? Porque la diabetes es una enfermedad a donde el azúcar está mal regulada. Por momentos hay niveles muy altos y otras veces muy bajos. Y si tomamos medicamentos que regulan la glucosa, hay que hacer cuidado de que no haya otros medicamentos añadidos que también alteran el nivel de glucosa. Por ejemplo, el corticoide altera el nivel de glucosa, normalmente altera el nivel de glucosa en la sangre. Y si encima tomamos el antidiabético, esas dos medicinas se juntan y producen una disminución en la glucosa muy fuerte y puede producir hasta el coma diabético. ¿Sí? Y el coma diabético realmente es un coma hipoglicémico. O sea, hay dos medicamentos que bajan el azúcar. Así es. Entonces, si uno encima no ha comido y toma dos medicamentos que en realidad bajan el azúcar, puede realmente el paciente caerse ahí y llegar a un coma diabético. Y morirse también. Y morirse, sí. Efectivamente. Hay que tener muchísimo cuidado. Ojo, señores, si usted está en tratamiento para la diabetes, tiene que tener muchísimo cuidado con los corticoides. Otra cosita más, generalmente los diabéticos tienen un sistema inmunológico algo alterado. Y los corticoides, al disminuir nuestra respuesta inflamatoria, también disminuyen las defensas. Por lo tanto, nos hacemos muchísimo más susceptibles de adquirir cualquier otro tipo de enfermedades. O sea que, ojo, mucho ojo, señora. Muy bien. Segunda combinación peligrosa, la hipertensión. Hay muchísimas personas que tienen que tomar pastillas para la presión. Y la verdad es que las pastillas para la presión, doctora, no deben dejarse nunca. Ese es el tratamiento que uno nunca debe dejar de tomar. Y la combinación peligrosa vendría a ser, acá lo tenemos, los antigripales. Doctora, qué raro, alguien diría, ¿cómo unas pastillas para la presión van a combinarse mal con los antigripales? ¿Por qué sería esto, doctor? Bueno, lo que pasa es que al tener uno la presión alta, tiene obviamente la presión elevada a pesar del tratamiento, porque el tratamiento a veces no es continuo. Ajá. Y si tomamos una pastilla para la gripe que tiene pseudoefedrina, la pseudoefedrina le levanta más todavía la presión y la patología de fondo más la pastilla se combinan y pueden producir hasta un infarto. Y eso obviamente es fatal. Es fatal, por supuesto, un infarto. Y acá pero tenemos una animación, me parece. Vamos a ver, señor director, adelante. ¿Qué cosa es exactamente el infarto? Hemos hablado varias veces, doctora, de las famosas arterias coronarias. Las arterias coronarias son aquellas arterias que irrigan nuestro músculo cardíaco. Es decir, se llaman coronarias porque coronan al corazón. Y entonces estas arterias la coronan. ¿Y qué es lo que sucede? Aparentemente acá hay una obstrucción. No llega sangre a la puntita del corazón, a la parte más alejada, y esto es un infarto, lo que puede terminar en un paro cardíaco por un infarto al miocardio. Vamos a ver, y la verdad, doctora, es que tiene toda la razón. La presión arterial, uno toma medicinas para mantenerla justamente estable y evitar esos picos de presión alta que podrían
podrían producir una ruptura de una arteria en el cerebro. Y si a eso le agregamos pseudoefedrina, que acelera la frecuencia cardíaca y levanta la presión, podríamos estar juntando dos medicamentos que no deben juntarse. Así es. Muy bien. La siguiente combinación peligrosa, el colesterol. El colesterol, y vamos a mirar con qué uno no debe tomar medicinas anticolesterol, y lo vemos ahora, ¿le parece? Muy bien. Los antiácidos. Mire, esta es también una medicina de uso libre en farmacias prácticamente, incluso hasta para tomar hay antiácidos, y la verdad es que ¿por qué no se deben mezclar estos dos productos? Bueno, acá es muy sencillo de entender. Si yo tengo el colesterol alto, debo tomar, aparte de hacer mi dieta, debo tomar pastillas como las estatinas para evitar que el colesterol suba. Pero la absorción de las estatinas se hace a nivel del estómago. Y si yo estoy tomando una pastilla que es un antiácido que evita esa absorción, ese colesterol va a estar circulando en mi sangre y obviamente voy a precipitar una arteriosclerosis que va a ser prematura. Claro. ¿Por qué? Porque estoy tomando antiácidos y la pastilla que tomo para el colesterol no me va a hacer ningún efecto. Claro, inhibe la absorción de los... Entonces, ¿qué es lo que nos puede pasar? Ojo, preste muchísima atención, la aterosclerosis. Miren ustedes cómo debería ser un vasito sanguíneo normal. ¿Cómo es un vaso sanguíneo que ya tiene esta placa de ateroma, producto de colesterol que se va pegando en las arterias, y finalmente esto produce que se forme un trombo, un coágulo, que nos va a llevar a un problema también como un infarto o también un infarto cerebral, cosas muy peligrosas. Veamos pues la cuarta combinación peligrosa, el paciente ulceroso, y cada vez hay más. Las úlceras, el paciente ulceroso que toma medicación, ¿con qué no debería mezclarlo? Lo vemos acá. Analgésicos con cafeína. Doctora, esto también está muy de moda, doctora. Así es, ¿quién no tiene una gastritis y que de repente puede llevarse a una úlcera? ¿Y cuál es el peligro de la úlcera? Que se puede perforar y producir sangrado, y eso puede ser fatal. Ahora, si encima de esa mucosa gástrica que la tengo ya enrojecida, súper adelgazada por una gastritis, yo estoy tomando un analgésico que contiene cafeína, que contiene aspirina. Esa combinación es fatal porque la aspirina es muy dañina para la mucosa del estómago y la cafeína produce más ácido todavía, y esa úlcera o esa gastritis se puede perforar y puede llegar a un cuadro fatal. Totalmente de acuerdo. La mayoría de antiinflamatorios, pastillas para el dolor, tienen un efecto directo sobre la mucosa gástrica. Y miren ustedes lo que puede pasar. Adelante, acá tenemos, por ejemplo, un estómago prácticamente normal mirado por una endoscopía. Acá ya hay la formación de una úlcera, se ha barrido un poquito la mucosa, como usted dice, se ha adelgazado la mucosa hasta que finalmente esta úlcera se perfora y se produce un sangrado, causando esto que puede ser muy peligroso, que es una hemorragia digestiva. Ok, muy bien, tenemos acá quinta combinación peligrosa. Muy bien. Doctora, tenemos un paciente asmático, y generalmente el paciente asmático es un paciente crónico que siempre está tomando medicación para el asma, que puede incluir incluso corticoides, pero hay una característica bien especial de los pacientes asmáticos, que a veces no pueden mezclar ciertos medicamentos. ¿Cuáles serían? Acá lo vamos a ver. Antiinflamatorios nuevamente. Doctora, probablemente el 80% de los pacientes asmáticos tienen una reacción cruzada a los AINES, antiinflamatorios no esteroideos, ¿no es cierto? Así es, el niñito asmático o el adulto asmático, yo digo niñito porque la mayoría son niños, tienen un problema con las alergias, y todo producto que toman hay que tener mucho cuidado porque puede producirle, aparte la alergia que le cause el asma, pueden producir efectos sinergizantes. En este caso, el antiinflamatorio, sobre todo los AINES, producen a veces problemas alérgicos que aumentan más el cuadro y pueden producir un ataque asmático fatal, que a veces es irreversible. Así es, y el problema principal es que se pueda producir una reacción cruzada, lo que se llama un shock anafiláctico, porque los pacientes asmáticos tienen hiperreactividad producto de una alergia, porque el asma viene a ser una especie de alergia. Y si a eso se le agrega el alergeno principal, que pueden ser los antiinflamatorios no esteroideos, nos puede dar un paro respiratorio por un shock anafiláctico por alergia. Y eso es muy, muy, muy frecuente. Doctora, ¿alguna palabrita final nada más
para reforzar todo esto que hemos hablado, doctora? Bueno, yo creo que siempre es el mismo consejo. Siempre bajo la supervisión de un médico, den las medicinas a sus hijos, porque si no, esas cosas no pasarían. Perfecto, sí, hay que chequear siempre en la mezcla de dos medicamentos que pueden a veces inhibirse o a veces potenciarse. Okay. Muy bien, muchísimas gracias, amigos, regresamos enseguida.